Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube A la Moda con mis patrones. Para los que no me conocen, soy Pilar y en el video de hoy vamos a confeccionar la falda tubo con cierre separable asimétrico y para ello utilizaremos un corte de tela en jean oscuro. ¡Comencemos! Ubicamos el patrón de espalda al doblez de la tela y lo fijamos con alfileres y comenzamos a cortar dejando 4 centímetros de costura en el ruedo, 1,5 centímetros en el costado y 1 centímetro de costura en la cintura. Ahora ubicamos los patrones de 1 y de 2 en la tela abierta por su lado derecho y los fijamos con alfileres. Seguidamente comenzamos a recortar el patrón de 2 por el ruedo dejando 4 centímetros de costura, por el centro dejando 1,5 centímetros de costura, por el costado dejamos 2 centímetros de costura y por la cintura dejamos 1 centímetro de costura. Al mismo tiempo comenzamos a cortar por el centro el patrón de 1 dejando 1,5 centímetros de costura. En la cintura dejamos 1 centímetro. Luego en el ruedo dejamos 4 centímetros de costura y finalmente en el costado dejamos 2 centímetros de costura. Una vez terminado el corte de los patrones, ahora preparamos la vista de la cintura. ¿Cómo? Tomamos la vista de la espalda y la unimos con D1 encarando sus costados y pegándolos con tirro. Y luego encaramos los costados de la pieza D2 con la vista de espalda y los unimos con tirro como les indico, quedando la vista previamente antes de su confección así. Por otro lado, encaramos el derecho de las piezas de espalda con el derecho de los patrones de 1, de 2 y los alfileteamos por los costados como les indico. Por otro lado, ubicamos la pieza D2 y medimos el borde donde coseremos el cierre y mi medida es de 54 centímetros, tomando en cuenta que mi cierre separable lo escogí de 50 centímetros. Ahora bien, ubicamos la pieza D1 y la medimos y me dio 62 centímetros. Ahora buscamos una pieza de la tela jean y hacemos una tira de 54 centímetros por 5 centímetros para la vista de la pieza del cierre D2. Y en otra pieza de jean mido una tira de 62 centímetros por 5 centímetros para la vista de la pieza del cierre D1. Ahora procedemos a montar el cierre encarando derecho del cierre con el derecho de la pieza D2 y por encima del borde del cierre ubicamos la vista D2 volteada al revés. Comenzamos a alfiletear como a 1 centímetro y verificamos que esté bien ubicado. Volteamos al revés la falda y procedemos a montar el otro lado del cierre como les indico en la pieza D1. Cuadramos el otro borde del cierre encima del borde de la pieza D1 y por encima del cierre la vista y comenzamos a alfiletear hasta el borde del ruedo. Por otra parte, volteamos la pieza de la falda alfileteada y verificamos que esté todo bien ubicado. Seguidamente comenzamos a coser en la overlock los costados de la falda. Ahora le pasamos la overlock al borde de la vista del cierre, tanto de la pieza D1 como de la D2. Por otro lado, procedemos a coser a máquina los costados de la falda. Al mismo tiempo, procedemos a coser el cierre, cuidando que la costura no quede pegada a los dientes del cierre. Ahora volteamos la falda al derecho y nos ubicamos en la zona del ruedo y lo llevamos a coser en la overlock por todo el borde como les indico. Al mismo tiempo nos ubicamos en el ruedo y hacemos un doblez de 1 centímetro de costura y lo basteamos de borde a borde. Cerramos la vista del cierre y llevamos a coser el ruedo. Seguidamente basteamos los bordes de las vistas de las piezas D1 y D2 como les indico y luego procedemos a coserlas a medio centímetro de distancia del cierre. Por otro lado, ubicamos el patrón de la vista de la cintura
La alfileteamos y procedemos a cortar dejando 1 centímetro de costura en la curva de la cintura, 1,5 centímetros en los costados y 1 centímetro en su parte inferior. Ahora nos ubicamos en el costado de 1 y hacemos un piquete, luego en el centro otro piquete y finalmente otro piquetico en el costado de 2. Al mismo tiempo comenzamos a posicionar el borde de la vista de la cintura con el borde superior de la falda y los fijamos con alfileres de punta a punta. Luego basteamos y seguidamente procedemos a coser a 1 centímetro de costura. Al mismo tiempo, con la vista ya planchada, pasamos una sobrecostura a 4 milímetros de distancia para que al doblar la vista hacia adentro asienten bien las costuras. Seguidamente pasamos la overlock por todo el borde de la vista de punta a punta. Por otro lado, posicionamos la vista de la cintura hacia adentro, doblando la parte donde está el cierre hacia adentro y la vamos fijando con alfileres a todo lo largo hasta llegar al otro borde. El paso siguiente es bastear, donde colocamos los alfileres de borde a borde. Ahora procedemos a hacer la puntada invisible como les indico. La explicación completa la conseguirán en mi video de cómo hacer la costura invisible a mano y a máquina. Una vez terminada la puntada invisible, procedemos a limpiar las bastas e hilos que hayan sobrado. Finalmente, unimos el cierre en su borde inferior como se cierran las chaquetas y cerramos el cierre hasta la cintura como les indico. Y así llegamos al final de la explicación de la falda tubo con cierre separable en forma diagonal. Espero que sea de su gusto la confección de esta bella falda. Deseo que cada día puedan ir avanzando en el aprendizaje del patronaje y confección en este maravilloso mundo del vestir. Los abrazo desde mi canal de YouTube A la Moda con mis patrones y me despido hasta el próximo video.